Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Dueña y señora de lo que pasaba en el circuito de mercados populares de toda una ciudad, ella protagonizó la audiencia penal más mediática que hubo para la época. Amiga de policías, jueces y políticos influyentes, enfrentó una veintena de procesos legales sin que ninguno de ellos llegue a su fin. Se trata de Luz María Endara, más conocida en ciertos círculos como Mama Lucha, una mujer que dejó un legado que la convirtió en una leyenda para algunos, en una enemiga para otros, e incluso, como podrán ver, en objeto de un siniestro culto. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Nacida en la ciudad de Quito el 17 de marzo del año 1934, Luz María Endara era una niña de clase media, quien años después pasaría a la historia y sería más conocida por su sobrenombre, Mama Lucha, un apodo que solo permitía a su círculo más cercano. De hecho, cuando gente que ella no conocía le llamaba así, ella respondía con bastante enojo. Sería respetada e incluso temida por muchas personas y se convertiría en una leyenda en los círculos delictivos de la ciudad de Quito. Su papá era un policía de Tulcán y su mamá era asesora legal de un bufete de abogados en Quito. A pesar de solo tener instrucción primaria, fue por el oficio de su madre que ella se empapó de el teje y maneje del sistema judicial ecuatoriano, lo cual sin duda supo aprovechar en el futuro. Fue primero asesora legal para algunos casos de su mamá y llegó a ser asesora política para ciertas figuras reconocidas. Comenzó a trabar amistades poderosas en todas las instancias de la justicia, ganándose policías, jueces y algunos dicen que incluso alcaldes, a punta de favores, regalos, y si esto no funcionaba, según algunos, a punta de violencia y extorsión. Parecería que se sintió bastante atraída por el poder y el dinero, y encontraría ambos en los mercados de Quito, que se convirtieron en su principal centro de operaciones. Ella cobraba a los vendedores por ocupar los puestos de los mercados del municipio, puestos que ya habían sido pagados previamente a las autoridades competentes. Cobraba también por los puestos que se ponían informalmente en las veredas. A cambio de este pago, ella les ofrecía protección. Les ofrecía no ser asaltados o robados. Ofrecía este servicio porque ella también controlaba a las personas que asaltaban a los puestos. También les cobraba a los transportistas. Cada camión que se parara a descargar su producto en los mercados tenía que darle un tributo monetario. Para esto se apoyaba en su grupo de familiares y uno que otro amigo, que con el tiempo se convertirían en los criminales más temidos de la ciudad. La banda conocida como Los Chicos Malos. En un periódico de 1996 se podía leer: Luz María Endara Altamirano, o Blanca Andrade Guerrón, Mama Lucha, Doña Lucha, Gorda Lucha, La Loca Lucha, nacida en Quito en 1934, registra en los archivos de la policía 15 detenciones, acusada por cachinera, estafadora y cómplice de estruchantes. Su negocio consiste en el cobro ilegal de tasas a los vendedores ambulantes. Tasas Lucha, extendido ahora por todos los mercados de Quito.
Los valores van de acuerdo al espacio de la acera y al tipo de negocio, de 1.000 a 30.000 sucres semanales. Esa gestión ilegal la encubre con el membrete de Asociación de Vendedores de la Calle. Ella decía que el dinero era para comprar escobas, carretillas, pagar a los guardianes y barredores. Mientras su hijo la contradice en su declaración, diciendo que realiza cobros a los mercados porque les vende joyas y cobijas. Se decía que a cualquier vendedor que no pague o realice alguna denuncia o escándalo por estas actividades, Luz María le suspendía por unos 2 o 3 días de su puesto de venta. Si una persona no quiere pagar, es víctima de amenazas y se le quita el producto que iba a vender, declaran algunos. Pero la organización de esta mujer va más allá del ámbito de esta asociación. Tiene un núcleo familiar muy unido que le colabora en todo. Su esposo José Flores, alias Pepe Chinto, sus hijos María Eufrasia Flores Endara, Jorge Palacios Endara, Dolores del Rocío Palacios Endara, todos ellos colaboran, incluyendo sus sobrinos Byron Patricio, que registra 29 detenciones por asalto, muerte y tenencia de armas. Todo esto sacado de un artículo de la época. Directamente o a través de sus parientes o servidores, Luz María Endara también estaba vinculada a la política. Se dice que es disputada por algunos partidos que creen que ella les ayudaría a conseguir votos en los mercados de Quito. Luis Gerardo Sánchez, uno de sus guardianes, es concejal alterno del municipio de Quito por el Movimiento Popular Democrático, MPD. Esto es parte del artículo que podía leerse alrededor de los años 90. En el artículo que relataba su detención se leía: Al Capone Andina. Así estaban las cosas hasta diciembre de 1995, dice el artículo, cuando una de las intermediarias de los cobros de Tasa Lucha no le habría entregado el dinero porque se lo gastó en un velorio. Mama Lucha habría reclamado y al no obtener respuesta, el lunes 22 de enero de 1996 a las 15 horas resolvió ir personalmente al mercado del barrio América con su esposo José Flores y su hija Eufrasia Flores Endara. No está todavía claro por qué razón las dos mujeres agredieron a Marta Cecilia Morales en presencia de su esposo César Augusto Unapucha y sus hijos. Uno de ellos reaccionó y le dio 3 puñaladas a Luz María Endara. Esto habría sido lo que sucedió antes de la detención de Mama Lucha. Sigue diciendo el artículo: versión local y moderna de la mafia norteamericana de los años 20. Mama Lucha, jefa de una organizada banda de extorsionadores a los vendedores ambulantes de las calles de Quito, cayó víctima de su propia violencia. 3 puñaladas propinadas por el hijo de una de sus víctimas. Horas después, la venganza de sus secuaces fue terrible. El padre del muchacho que apuñaló a Mama Lucha fue asesinado también a puñaladas. Ojo por ojo, la vendetta parece haber significado también el fin de la banda, dice el artículo, pero en esto estaba equivocado. Y sigue así. La semana pasada la indiferencia de las autoridades policiales, o la protección, si es que la hubo, llegó a su fin. La banda fue desmantelada y la mayoría de sus integrantes está en la cárcel. Cuando se produjo la detención de la banda y de Luz María, la policía que entró a sus propiedades encontró las pruebas de lo que era un secreto a voces para la gente que trabajaba bajo su influencia. En muchas de las propiedades se torturaba y asesinaba a quien se atrevía a protestar o tomar acciones contra sus actividades. A raíz del asesinato del señor Unapucha, se inició un proceso en contra de Luz María. La audiencia fue televisada y seguida por todos los medios de comunicación de la época. Gente del barrio esperó a la acusada para recibirla entre aplausos y vítores cuando llegó a la misma. La policía tuvo que controlar a la turba para que no haya desmanes. Tranquila, señora Endara, estoy con usted. ¡Que viva! ¡Libertad!, gritaban algunas de las personas que lograron entrar a la dependencia pública donde se iba a llevar a cabo la audiencia.
Ante las acusaciones, la señora Endara invitó a pasar a sus testigos. Cosa curiosa, todos ellos eran conocidos o amigos de ella, que obviamente elogiaron su amabilidad, su don de gentes, su ayuda a el barrio. La fiscal los impugnó por ser testigos sesgados y presentó el parte policial donde se relataban los hechos que precedieron a la detención. Finalmente, en un punto se concedió la palabra a la fiscal Pilar Guayasamín. Intervino diciendo: no estamos aquí con el afán inquisitivo de condenar a nadie, sino justamente de regirnos al estricto sentido del derecho. Terminó diciendo que se acusaba a Mamalucha de los delitos de enriquecimiento ilícito, extorsión y robo agravado. El abogado defensor, por su parte, sostenía que la detención se habría dado ilegalmente y usando influencias políticas. A fin de cuentas es el trabajo de un abogado, defender a su cliente. Y en un intento de defensa que tenía más de retórica que de legal, el abogado de Mamalucha dijo, y voy a citar textualmente: muchas veces nos hemos preguntado qué es la verdad dentro del proceso penal. Y usted, señor presidente, conoce en su sabiduría, en su capacidad y en su experiencia que la verdad en el proceso penal anula la evidencia puramente ideológica. Rechaza las divagaciones filosóficas y por sobre todas las cosas, señor presidente, señora fiscal, exige un ejercicio científico y honesto de la justicia. Pero la señora fiscal en ninguna parte de su intervención me ha escuchado, ni nadie le ha escuchado precisar el lugar, el día, el mes, el año, la hora y la forma como supuestamente se ha cometido el delito de robo. Adicionalmente, nadie le ha escuchado decir a la señora fiscal los nombres y apellidos de los supuestamente atacados. Es absurdo, muy absurdo, seguía diciendo el abogado defensor, responsabilizar a una persona de un delito indefinido en el tiempo, indefinido en el lugar. Cuando Luz María Mamalucha tuvo que declarar, tomó la palabra y dijo: en primer lugar, señor presidente, señores magistrados, quiero hacerles un acuerdo a su linda persona, que tienen su mente tranquila como un juez de derecho que no viola la ley, como el señor juez séptima de lo penal ha violado la ley y los derechos humanos con una pobre señora que soy yo, que jamás he cometido un delito. Porque si hubiese cometido un delito, no tuviera el respaldo de mi gente. Mi gente me clama. Mi gente me llora, mi gente me reclama. Porque he sido una señora correcta, digna, y hoy en la actualidad, señor presidente, me admira demasiado que siendo una dama, que siendo una mujer, la señorita fiscala me acuse de cosas que jamás he cometido. Palabras dichas textualmente por Luz María Endara. La audiencia fue cubierta por varios medios de comunicación, como les dije antes, y uno de ellos grababa a los seguidores de Mamalucha, quienes amenazaron e insultaron a la fiscal directamente. 2 años estuvo detenida Luz María Endara. Y luego de esto apareció de nuevo ante los medios al apelar directamente al alcalde de la ciudad. Ya no lucía su tradicional abrigo de pieles, uno de los muchos que poseía. Carísimas prendas de vestir. Su abogado seguía sosteniendo que los jueces nunca sustanciaron la causa de la detención. Luz María declaró en la audiencia, y vuelvo a decir sus palabras textualmente: 2 años secuestrada por la mala fe, por el dolo del juez séptimo de lo penal. No puedo mostrarle mis heridas porque yo desde ya, en vida, soy hecho la autopsia. Vea, estudie mi caso, revea mi orden de prisión y me dé la libertad, porque yo tengo mis nietos a quien hago falta. Yo soy inocente y soy inocente, declaraba Mamalucha a los medios que grababan esta entrevista directa con el alcalde de la ciudad para pedirle su libertad. Al final de sus días, tuvo más de 20 detenciones por autora, cómplice y encubridora de delitos graves, pero siempre lograba salir con la figura de sobreseimiento, es decir, por falta de una causa para la acción de la justicia. Era claro que el sistema judicial era manejado por ella misma hasta su última detención.
Y a pesar de los rumores que circulan en internet estos días, en una entrevista realizada a su nieta, ella declara que por el carácter fuerte que tenía su abuela, desarrolló una úlcera. Era víctima de fuertes dolores estomacales y terminaría internada durante casi un mes en el hospital militar. Cuando fue a su hogar saliendo del hospital, fue cuidada por enfermeras y doctores hasta el día de su muerte, que acaeció rodeada de sus familiares y en su propia casa, el viernes 29 de junio de 2006. El periódico Últimas Noticias del siguiente día rezaba: fin de Mama Lucha, murió de cáncer en su sistema digestivo. Y abajo en los subtítulos se hacían las siguientes preguntas. ¿Quién fue esta mujer cuyo nombre causaba miedo en unos y respeto en otros dentro de los mercados populares? Conozca detalles de una vida que transcurrió entre acusaciones, amenazas, acciones policiales. ¿Quién la sucede? A su muerte dejó 5 herederos, 3 hijos y 2 hijas. Y para la fecha del día de hoy solo sobreviven las hijas. Y en la entrevista de su nieta, ella cuenta que hubo ciertas rencillas familiares por su herencia, que al final se resolvieron. Su velatorio, tal como Mama Lucha deseó en vida, duró 3 días. E incluso se llegaron a cerrar calles para que el cortejo fúnebre pase. Como legado, además de esta historia, dejó un equipo de fútbol que fundara con su esposo, el Estrella Roja de los Dos Puentes. En el año 2012, 6 años después de la muerte de Luz María Endara, se montaba un gran operativo simultáneo en 19 zonas de Quito para detener a los responsables de asaltos, robos a vehículos y otros presuntos crímenes. Fueron detenidas 25 personas. Se les decomisó mercadería, vehículos, armas. En una de las casas incluso se encontró a una persona secuestrada. Se trataba de los miembros de la banda de Mama Lucha. Llevaban operando ya 15 años. Según el informe del operativo, llamado Avalancha 2, una de las detenidas consta como María Eufrasia F.E. Estas dos últimas siglas, que representan sus 2 apellidos y parecerían ser las siglas de la hija que estuvo implicada en el crimen que llevó a la detención de Luz María. Se encontró asimismo en una de las casas cuadros y altares que rendían homenaje a Mama Lucha. Un mes después, los jueces aplicaron una rebaja de 2 años a la condena de todos los detenidos, alegando supuesto buen comportamiento. Se les sentenció al final solamente a 3 años, a pesar de todas las pruebas presentadas en su contra. Lo más curioso es que la rebaja de esta pena se habría dado, según los jueces, debido a la presentación de certificados de honorabilidad de los detenidos. Otros, en cambio, presentaban cursos y estudios en universidades y colegios por los que supuestamente tendrían que ser perdonados. No solo el nombre de la banda nos recuerda la historia de Luz María, también la complicidad o inoperancia de un sistema judicial que parecería que pertenece no al pueblo, sino al mejor postor, donde la justicia para los delincuentes, cuando llega, si es que llega, llega a cuentagotas. El día de hoy, la tumba de Luz María Endara, Mama Lucha, está llena de placas conmemorativas, ofrendas y flores. Se mantiene monitoreada las 24 horas por cámaras de seguridad a petición de la familia. A decir de su nieta, esto se hace para evitar que alguien la profane. Y también porque es objeto de visita común de delincuentes y ladrones que acuden a ella a rogarle y a rezarle para no ser capturados. Como si Mama Lucha se hubiera convertido en una macabra deidad. Como siempre les digo, amigos, recuerden que uno aprende más de lo que desconoce que de lo que cree conocer.
Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.